¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, ya llegamos al final de Panorama Bíblico con esta clase, que es el libro de Apocalipsis, la clase 62. ¿Sí? Me voy a quitar para que podamos ver las diapositivas y yo creo que así me voy a quedar esta vez hasta el final. ¿Sí? Bueno, entonces, precisamente hoy vamos a terminar ya con estas clases y ahorita les voy a comentar que otra clase ya vamos a empezar posteriormente, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos con lo que es ya el- la clase de hoy, ¿sí? Que es el libro de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Apocalipsis o Revelaciones es el libro del último libro, mejor dicho, del Nuevo Testamento, ¿sí? Y recibe también varios nombres, ¿no? Apocalipsis, Revelaciones de San Juan, Revelaciones de Jesucristo, Libro de las Revelaciones o Revelación, ¿sí? Sencillamente como eso, ¿no? Revelación. Ahora bien, Apocalipsis en el versículo uno, perdón, capítulo uno, versículo uno, 4, 9 y luego en el 22, versículo 8, especifica la identidad del autor del libro de Apocalipsis como el apóstol Juan. ¿Sí? El libro de Apocalipsis fue escrito probablemente entre el año 90 y 95 aproximadamente. El Apocalipsis fue el último texto o libro que se adhirió a la Biblia, o sea que fue aceptado dentro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, o sea, de la Biblia, por decir como tal, por lo que fue el último en los libros, ¿no? O sea, se fue colocado al final de la Biblia, ¿sí? Um, este ha sido un poco problemático este libro, eso sí, se lo puedo decir. Ahorita, un poquito más adelante, vamos a hablar un poco acerca de ello. Y bueno, continuar, porque si no me extiendo y luego ya resulta una clase muy larga, ¿no? También es conocido como Revelaciones de Jesucristo por el título que al principio se da a este libro, ¿sí? Apocalipsis Jesu Yuristu, que significa la divulgación de Jesucristo o la revelación de Jesucristo. ¿Sí? El libro de revelaciones o simplemente revelación, por su género literario, es considerado como, por la mayoría, digamos, de los eruditos, el único libro del Nuevo Testamento con carácter exclusivamente profético. ¿Sí? Este libro está lleno de misterios acerca de las cosas por venir. Al principio, pues sí, habla de las iglesias, pero también todo lo que viene a partir de ahí es la advertencia final de que el mundo ciertamente acabará y que el juicio será seguro, ¿no? Viene un juicio para las naciones, o sea, para el mundo en general. Nos da un pequeño vislumbre, digamos, del cielo y de todas las glorias que estaban, a, o más bien que esperan a aquellos que mantengan su ropajes blancos, o sea, su santidad. ¿Sí? Apocalipsis nos lleva a través de una gran tribulación en todos sus males y luego un final que todos los incrédulos enfrentarán por una eternidad. El libro reitera la caída de Satanás y la condenación a las que se dirigen él y sus ángeles, ¿sí? Y se nos muestra los deberes de todas las criaturas y ángeles del cielo y las promesas para los santos que vivirán para siempre con Jesús en la nueva Jerusalén, perdón. Al igual que Juan, es difícil de entender las palabras para describirlo, lo que realmente leemos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Es complicado, bastante complicado,
debido a toda la simbología que se maneja dentro de este libro, ¿sí? El libro de Apocalipsis es un prodigio en coloridas descripciones que proclaman para nosotros los últimos días antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo en el milenio y la introducción de los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿no? El Apocalipsis comienza con cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor y continúan revelando la serie de devastaciones que se han derramado sobre la tierra y la marca de la bestia, ¿no? El 666, ¿no? La decisiva batalla del Armagedón, la atadura de Satanás, el reino de nuestro Señor, el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Y la naturaleza de la eterna ciudad de Dios, o sea, la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Las profecías concernientes a Jesucristo son cumplidas y un llamado a su señorío como conclusión. Nos asegura que Él regresará pronto, ¿sí? Ahora, el libro de Apocalipsis es la culminación de las profecías acerca del fin de los tiempos y comenzando con el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que empieza desde el Antiguo Testamento viene a tener un final en el Apocalipsis. Con los 407 versículos del Apocalipsis, se encuentran 518 citas del Antiguo Testamento, de las cuales 88 se realizan o tienen base en Daniel 9:27. Es ampliada detalladamente esta parte de Daniel, ¿sí? En el capítulo 13 de Apocalipsis. Aparte del Apocalipsis, los ejemplos de literatura apocalíptica del libro por ejemplo, de Daniel, capítulo 7 al 12, Isaías capítulo 24 a 27, Ezequiel del 37 al 41, Zacarías del 9 al 12, por ejemplo, ¿no? Y todas estas profecías se encuentran reunidas en este libro de Apocalipsis. Ahora bien, existen 4 divisiones muy marcadas, ¿no? O principales, pudiéramos decirle así, que es introducción a las cartas de la Iglesia, que es del capítulo 1 al 3, el Cordero de Jesucristo, los 7 sellos y las 7 trompetas, del 4 al 11, el dragón, o sea, Satanás, y el combate, el Armagedón, ¿sí? Apocalipsis 12 al 20. Y la Nueva Jerusalén, que es Apocalipsis del 21 al 22. Ahora bien, se puede también hacer un desglose del libro de Apocalipsis que sería el siguiente, ¿no? Introducción y digamos y presentación, que sería Apocalipsis 1, y ahí nos presenta esta visión de todo el libro y comunica los mensajes a la Biblia como, perdón, a la Iglesia, ¿sí? Como venido de un hombre con largas túnicas y cabello blanco, en referencia a Cristo resucitado. Mensaje a las 7 iglesias, Apocalipsis del capítulo 2 y 3, ¿sí? Son como que son evaluadas, ¿sí? Las iglesias, ya sea buenas o malas, esas 7 iglesias terminan con un reto y la inspiración para vencer. Y también pues lo siguiente, ¿no? O sea, la teofanía de Dios, capítulo 4, el Cordero en el 5, los 7 sellos, 6 al 8, las 7 trompetas del 8 al 11, el dragón y las bestias del 12 y 13, los vencedores, el capítulo 14 y 15,
las 7 copas, 16, la prostituta y la caída de Babilonia en el capítulo 17 al 19, la derrota de Satanás en el 20 y la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 y 22. Ahora bien, espérame, ahí está, ¿no? Ahí, capítulo 21 y 22, la Nueva Jerusalén. Ahora, la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21 y 22, como lo habíamos dicho, es la visión finalizada con esperanza. El cielo y la tierra son creados nuevamente y Jerusalén sería la ciudad prometida por Dios y su nuevo pueblo, en el cual Él va a estar con los hombres en amor y armonía. Termina con la bendición y con la esperanza de su regreso. ¿Ok? Regresará. Uno de los, o sea, como ejemplo, ¿no? Uno de los pasajes que ahí menciona pues es los 4 jinetes del Apocalipsis. Es como un pequeño ejemplo, digamos, de lo que ahí se menciona, ¿no? Entonces ahí vemos la imagen de los caballos que ya es mencionado, ¿sí? En el Antiguo Testamento en el libro del profeta Zacarías, en donde se establece con que son enviados por Dios, ¿no? O Dios permite que vengan ellos a la tierra, a hacer juicio sobre la tierra, ¿sí? Montando cada uno de los caballos con un color característico cada uno de ellos, y estos jinetes llevan plagas a toda la humanidad, o sea, llevan castigo hacia la humanidad. Recordando que el número 4 representa toda la creación, por lo que las plagas se extienden entonces sobre toda la tierra. Recordando el significado de los colores, la interpretación más común, digamos, de estos 4 jinetes representan la siguiente forma, ¿no? Los 4 jinetes, a ver, permítame, no, aquí está. Ok, el caballo rojo representa la guerra, el caballo negro representa la hambruna y la pobreza, el amarillo representa la muerte o la enfermedad, el caballo blanco, perdón, representa para algunos la muerte, por el hecho de que vence siempre, pero para otros, por el color, ¿sí? Por el hecho de que porta una corona, representaría más bien a Cristo, haciendo referencia también a Apocalipsis 19, versículo 11 al 21, donde vuelve a aparecer el caballo blanco con Cristo montando ese caballo, ¿no? Esto es, digamos que, una representación o un poquito de lo que ahí vemos, ¿no? Entonces, son alegorías y que realmente incluso más podemos también mencionar lo que hace referencia a Daniel, ¿no? Acerca de, de, de las bestias que ve, y bueno, aquí también se ven las bestias que sube el dragón que sube del mar, o sea, muchísimas alegorías que son complicadas realmente de poder explicar o poder estudiar, ¿no? Entonces, sí hay que saber cómo estudiarlo, buscar buenas referencias, buenos estudios hechos acerca de eso para poderlo entender realmente, ¿no? Es un libro que sí, efectivamente, es muy padre porque habla mucho acerca de lo que va a venir, pero también vemos, por ejemplo, lo de las iglesias, vemos como las iglesias también no solo está hablando de las iglesias del pasado, ¿no? De aquella época, sino que podemos llegar a ver que esas iglesias, ¿sí? Han ido, digamos que, pasando de tiempo en tiempo, ha sido lo que ha ido pasando en cada una de estas iglesias, es lo que ha ido pasando también en cada una de las épocas de la iglesia en el mundo, ¿sí? Entonces, incluso ahorita nos podríamos decir que estamos ya en la séptima iglesia, entonces ahí vemos, leámoslo y vamos a ver ahí qué es lo que menciona acerca de la última iglesia, ¿de acuerdo? No se los voy a mencionar porque si no no lo leen. Además, hay muchísima información
que nos llevaríamos horas y horas pudiendo estudiar este libro, ¿sí? Ok, continuemos, no me voy a alargar más. Bueno, aquí podríamos decir que también, antes de que se me pase, ¿no? Es un libro muy controversial porque fue complicado realmente de que se aceptara debido a que decían que había sido por un Juan que nada tenía que ver con el apóstol Juan, que si había sido escrito en el año 2 en el siglo 2 perdón, o sea, a partir del 100 en adelante, en 120, 130 aproximadamente, o que había sido escrito por Juan de Patmos, ¿sí? Que había sido una persona que había estado exiliada ahí, que nada tenía que ver con Juan, o sea, o que posiblemente sí había sido el apóstol amado, ¿no? El apóstol Juan. Ahora bien, ya a partir del siglo II, casi a finales del 2 principios del 3 digamos que hasta mediados del 3 ya empiezan los padres de la iglesia, algunos, empiezan a mencionar este libro y si le otorgan la autoría a Juan, ¿sí? Incluso ya al final del siglo de los 380, 390, se da como ya como establecido que realmente esos tres Juanes que se decía que habían sido escritores, bueno, que es uno solo realmente, ¿sí? Que era el mismo Juan al cual se le había dado diferentes nombres, digamos, o reconocimientos de la persona, pero que realmente era un solo Juan, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a seguir, ya con esto vamos a ir terminando. Es muy interesante el libro, la verdad sí es interesantísimo. Todos los que les gusta la apologética, es el libro apologético por excelencia, ¿sí? Pero tenemos que ir tomados de la mano con Daniel, con Ezequiel, Isaías, con todos ellos, ¿no? Porque realmente recordemos que está tomando realmente partes, ¿no? Digamos, o incluso ciertas explicaciones acerca de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, Zacarías, hasta de Joel, algunas cosas, ¿no? Entonces, podemos decir que para estudiarlo debemos ir tomando partes de uno y partes del otro, ¿no? Para que podamos ir viendo realmente lo que es el libro, ¿sí? Para irlo entendiendo, porque no es nada más leer esta parte y ya. No, hay que ir tomando la referencia de los otros libros para que podamos ir explicándolo y viendo realmente qué es lo que quiere decir y cómo se está interpretando una cosa y otra, ¿sí? Incluso podemos llegar a ver que explica una cosa y luego vuelve digamos, al pasado, ¿sí? Y vuelve a regresar otra vez. Entonces sí está complicado un poco, pero bueno, como les digo, para apologética ese libro o sea, lo máximo para la apologética, ¿no? Realmente. Pero bueno, veamos en qué lo podemos aplicar en nuestras vidas, ¿no? Digamos, lo principal, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? ¿Sí o no? Si lo has hecho, felicidades. No tienes nada que temer del juicio de Dios que vendrá sobre el mundo entero. No se describe en el libro o sea, el que se nos describe en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no vas a ser tocado por ello, ¿sí? Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, no te preocupes. El día de la ira, el día de la gran tribulación, como los mesiánicos lo mencionan, ¿no? Como el día del Señor, ¿sí? En Joel, ya ven que se menciona el día del Señor. Bueno, eso no nos va a tocar a nosotros. Vamos a ser arrebatados, el naxal, el arrebato de los creyentes, ¿sí? Ahora, el juez está de nuestra parte si somos cristianos de corazón, si somos salvos, ¿sí? Antes de que conociese el juicio, perdón, antes de que comience el juicio,
o el juicio final, ¿sí? Debemos testificar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos acerca de esa bienaventuranza, ¿no? De esa, de esas buenas nuevas de salvación que es el Evangelio de Cristo, ¿sí? De la vida eterna que nos da Cristo. ¿Sí? Recordemos que no solo que hay la diferencia, ¿no? La vida eterna espiritual, cuando fallecemos, que vamos con Él, y la vida eterna una vez ya que resucitamos con Él. ¿Sí? Los eventos en este libro son reales, no son ficticios. Debemos vivir nuestras vidas como verdaderos creyentes para que otros noten nuestro gozo acerca de nuestro futuro y quieran unírsenos en esa nueva y gloriosa ciudad que es la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Y esta será, lógicamente, cuando venga ya los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Sí? Ahí será cuando vendrá la Nueva Jerusalén, ahí será establecida, que será el hogar donde estaremos todos los creyentes en Cristo con nuestro Señor Jesucristo y con Dios Padre. ¿Sí? Así es que muchas gracias por haberme seguido, muchas gracias por... Déjenme aparecer por acá. Aquí estoy, ¿sí? Muchas gracias por haber estado conmigo a través de estas 62 clases que dimos y que me dio mucho gusto estar con ustedes. Les puedo comentar de que realmente para mí fue un verdadero reto, realmente, un reto, porque nunca había dado tantas clases así, ¿no? Gracias a ello, bueno, pues hemos podido ir aprendiendo juntos, ¿no? Porque realmente el ir haciendo estos libros me ha ido enseñando mucho de cada uno de ellos, ir estudiándolos y buscando información de cada uno de estos libros y realmente pues he podido aprender muchísimo acerca de, de, de la, de la Biblia y se los agradezco mucho a todos los que me han seguido, a todos los que han estado conmigo aprendiendo acerca de toda la Biblia y les comento que realmente leanla, o como siempre les digo, no la lean, estudienla, escudriñenla, búsquenle, ¿sí? ¿Qué significa cada palabra? Recuerden que hay muchas páginas donde se le llama Biblia lineal, ¿sí? Que es donde aparece los textos originales y qué significa cada una de las palabras. Ahí podemos ver cuál es el significado de cada una de las palabras en su idioma original, ¿sí? Y ahí vamos a poder ir aprendiendo mucho más acerca de lo que significa y qué contexto puede llegar a tener cada una de las frases o de los versículos incluso, ¿no? Que, que ahí aparecen, incluso los originales, por ejemplo, de Mateo, que está escrito en hebreo, ¿sí? Que después se tradujo al griego, ¿sí? Pero que realmente el original está en hebreo. Entonces podemos ir buscándolo, viéndolo y muchísimas otras cosas, ¿no? Que incluso hasta una coma puede cambiar el significado de una frase, ¿sí? Eh, Vemos todo esto acerca de que la Biblia no es solo unas frases, un libro cualquiera, no. Realmente vemos cómo son libros que nos pueden llevar a tener una vida en Cristo, una vida de sanidad y una vida en la cual podemos tener un gozo y una paz interior que nos da que la Biblia, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Y que nos da Dios acerca
de, de, de su paz que Él nos dejó. ¿Sí? Así es que las próximas clases ya lo estoy preparando, es los evangelios sinópticos, van a ser las siguientes clases que vamos a empezar a dar, este, posiblemente en 2 semanas. Déjenme terminar de preparar todo el bosquejo del estudio que se va a hacer, y sí, aproximadamente serían 2 semanas. En 2 semanas empezaríamos los evangelios sinópticos. Acuérdense que son tres, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. ¿De acuerdo? Juan no entra porque no, o sea, sinópticos son que son parecidos, ¿no? Entonces, como Juan es totalmente diferente, no entra dentro de este marco de evangelios sinópticos. ¿De acuerdo? Y está interesante también porque hace la referencia de uno y otro, como cada quien lo va viendo de una forma, de otra, que se parecen, que son diferentes, por qué la diferencia, por qué la semejanza. O sea, vamos a ir viendo todo eso, cada uno de los versículos, capítulos, todo, ¿no? Entonces, está también muy interesante poderlo estudiar, y pues espero que sigan viendo estas clases, y nuevamente se los agradezco mucho de todo corazón. Un abrazo muy grande a todos, y nos vemos próximamente aquí en YouTube, ¿sí? De la Iglesia Bíblica Sinaí, y en el mío propio, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuídense mucho, que Dios los bendiga, y nos vemos próximamente. Hasta luego, y gracias por seguirme. Hasta luego.